Buenas noches, les habla José Antonio Moreno. Llegamos a nuestra cita con la crónica negra más oscura, aquella en la que estudiamos el porqué de los sucesos que más han conmocionado a la sociedad, donde viajamos a distintos puntos para descubrir las distintas facetas de nuestros protagonistas de la noche. Pero no lo hago solo. Como siempre, contamos con la ayuda de nuestras dos colaboradoras, Patricia Torres y Miriam Rivero. Buenas noches. Buenas noches, José. Hola, buenas noches. Ya sabemos que los asesinos en serie se caracterizan por su gran falta de empatía e inteligencia, pero a nuestro protagonista de hoy le podemos calificar como el asesino en serie más inteligente de todos, ya que tenía un coeficiente intelectual de 140. Así que no cabe duda que se trata de una de las mentes más brillantes que ha dado la historia, y en este caso, uno de los asesinos en serie más peligrosos. ¿Pero de quién estamos hablando? Pues esta noche, nuestro protagonista no es otro que Edmund Kemper. Y junto con Miriam Rivero recorreremos su historia. Antes de analizar su infancia, José, quiero poner en antecedentes a nuestros oyentes. ¿Por qué le llamaban el gigante cortacabezas? Bueno, y es que era un individuo de más de 2 metros de alto y con una gran corpulencia física. Pues sí, lo curioso es que se fijaba en las cabezas de sus víctimas como si fuera la parte más fetiche. Él mismo decía que la cabeza era especial porque contiene los ojos para ver, la nariz para respirar, las orejas para escuchar, la boca para comer y hablar, y al fin y al cabo, pues era la parte más sublime de esta persona. Y de ahí su especial obsesión por la parte del cuerpo, la cabeza. De hecho, su modus operandi era esa elección de sus víctimas cuando se fijaba en esta parte. Es más, la última tuvo la mala suerte de tener una frente muy grande. Esta frente fue la que le cautivó. Yo tenía una pistola de juguete. Era toda metálica. Del calibre 5,5. Era una pistola muy elegante. La había comprado en Nueva York. Estuve allí un verano en casa de mi primo. Y cuando volví, mi hermana estaba celosa, mi hermana mayor. Odiaba aquella pistola porque se interpuso entre nosotros dos. Era algo que yo tenía y ella no. Aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo, pero no lo hizo, lo hice yo. Poco después de regresar del viaje empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad. Se puso furiosa, cogió la pistola y yo le dije, no la tires. Y me la lanzó a mí, con mucha fuerza. Golpeó el suelo y mi dedo. Y me hizo mucho daño. Pero la pistola se rompió, el mecanismo interior. Ya no volvió a funcionar. Así que me fui a su habitación, cogí una muñeca Barbie, una muñeca muy bonita que tenía, la muñeca Barbie. Todas las niñas tienen una, ¿verdad? Tenía unas tijeras, una máquina de coser. Cogí las tijeras, le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije, volverá a colocársela de nuevo. Es como si no le hubiese hecho nada. Así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije, toma, ahora tú tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto. Edmund Emil III Kemper nació en California un 18 de diciembre de 1948 y desde bien pequeño ya daba síntomas de ser peligroso. Dentro de nuestra triada homicida de la que tantas veces hemos hablado en Crímenes de la Historia, Kemper tenía un comportamiento sociopatológico desde muy joven y maltrataba a los animales despiadadamente y los asesinaba. De hecho, hay algo más, porque también desmembraba a las muñecas de sus hermanas. Pero todavía todos estos hechos no marcaban esa personalidad asesina, aunque el hecho decisivo, que sí prevalecería y se produjo en su niñez, fue cuando su propia madre, una mujer dominante y de gran tamaño físico, le obligó a dormir en el sótano por miedo a que pudiera abusar de sus hermanas.
Algunos años más tarde, el mismo Kemper diría que este acto fue el que marcó su sádico comportamiento. Él no entendía por qué tenía que dormir en el sótano, y los demás arriba. Él mismo se hacía la pregunta de: ¿vivo en el sótano? ¿Vivo en el infierno? ¿Y el resto de mi familia vive arriba? Ellos viven en el cielo. De ahí hasta llegar a pensamientos como que para besar a una maestra que le atraía, previamente, tenía que matarla. Mi madre y mis hermanas se iban a dormir arriba, donde yo dormía antes, arriba. Yo tenía que bajar al sótano. Y un niño de 8 años no es capaz de comprender esa diferenciación. ¿Por qué me mandan a mí al sótano? ¿Voy a ir al infierno o voy a ir al cielo? Arriba está el salón y yo tengo que irme abajo con los demonios, los monstruos y los fantasmas que me aterrorizan. Pero ellas no. El 27 de agosto de 1964, cuando Kemper tiene 15 años, comete su primer asesinato, aquel que cambiaría su vida. Quería saber cómo era eso de matar a una persona y decidió comprobarlo matando a su abuela de un tiro, en la propia casa donde él mismo pasaba grandes temporadas junto a sus abuelos. Pero aquí no queda la cosa, esperó también a que llegara su abuelo. Pero tenemos que decir que Edmund Kemper no tenía mala relación con sus abuelos. No, para nada, pero lo que quería era saber bajo sus propias carnes qué era eso de matar, eso de quitarle la vida a una persona. Por eso, una vez que llega el abuelo y aparca la furgoneta, entra en la casa y ve el atroz espectáculo de su mujer muerta. Y ahí es cuando Edmund, de nuevo, tirotea también a su abuelo, sumando de un golpe 2 muertes y sabiendo por propia experiencia lo que era matar a una persona. Pero pese a ese primer doble crimen y con más INRI, a 2 de sus familiares más cercanos, Kemper tiene un parón. Le internan en el Hospital Estatal de Atascadero y allí pasa esa época tranquila de la que hablas, José. De hecho, sus días pasaban con las continuas idas y venidas de psiquiatras que le estudian y ven la gran inteligencia que tiene nuestro protagonista. Edmund es muy listo y decide comportarse como un recluso totalmente normal, nada agresivo, y se gana la confianza de su psicólogo, convirtiéndolo como en su asesor personal. Lo peor que podía pasar, y el porqué es muy sencillo, porque esto le permite el acceso a las pruebas aplicadas a otros internos. Así que toda esa información, sumada a esa inteligencia junto con el aprendizaje, impresiona a su médico y le proporciona el alta del hospital. Como es lógico, esto fue discutido por los otros médicos, aunque una vez libre, su madre le perdona y se vuelve a vivir con ella a Santa Cruz, California. Y no entendemos el porqué de ese perdón, porque hay que decir que la madre de Kemper fue siempre la voz que le torturaba. Esa voz que de niño le aplastaba contra el suelo y ahora volvía a ocurrirle de nuevo. Ya habíamos hablado en un inicio de que Edmund Kemper era una persona alta y de corpulencia. Pues para ser más concretos, con sus 2,06 metros de altura y 140 kilos de peso, es todo un gigante y trabajó en varios sitios antes de llegar al Departamento Californiano de Transporte en la División de Carreteras del Distrito 4, José. Y fue ahí, precisamente, entre mayo de 1972 y 1973, cuando cometió su ola de asesinatos en serie, matando a 6 chicas en apenas un año. Sus primeras víctimas se las cobró el 7 de mayo de 1972. Ellas fueron Marianne Pisi y Anita Luchesa, ambas de 18 años, 2 chicas que eran autoestopistas con la mala suerte de llamarle la atención a Kemper y, como era lógico, se ofrecería a ayudarlas. Sobre todo con las primeras 2 chicas que asesiné. Cuando maté a la primera me encontraba en estado de shock. Lo hice todo al revés, considerando que mi objetivo era que no me pillasen. Fui torpe. Cuando metí el cuerpo en el maletero tenía las manos llenas de sangre y me dije: Dios mío, lo he hecho, no me lo puedo creer, lo he hecho. Ahora tengo que matar a la otra. Tenemos claro que Edmund Kemper tenía
un perfil de víctima. ¿Cuál era este patrón? Pues sin ir más lejos, eran chicas universitarias, estudiantes que encontraba en la autopista y que las subía al coche gracias a su aspecto de hombre tranquilo. Después las llevaba a las zonas más rurales y desamparadas para matarlas de asfixia o incluso acuchilladas, y finalmente a su apartamento, donde hacía todo tipo de obras con el cuerpo. Practicaba desde el canibalismo hasta la necrofilia, desmembrando siempre los cuerpos y venerando siempre sus cabezas, porque las mataba por eso, por esas cabezas. Y es que para Edmund Kemper, nuestro protagonista esta noche, lo eran absolutamente todo. Vivía en esa fantasía donde solo le importaba eso, ese funcionamiento que tenía cada una de esas cabezas. Sí, continuó porque el 5 de febrero de 1973 mata a su última víctima de asesinatos en serie. Y decimos de asesinatos en serie entre comillas, ¿vale? Porque continuó luego. Aún quedaría más. Esta última víctima se llamaba Alice Liu, de 21 años, y también era universitaria. De nuevo se quedó prendado de esa cabeza, de la cabeza de Alice Liu, porque según nuestro asesino de hoy, la amplia frente que tenía esa joven le enamoró. Pobre chica, solo por tener una frente grande. Edmund estaba totalmente esquiciado con su vida. Oía voces que le incitaban a matar. Pero un día, el día después de matar a su última víctima de asesinato en serie, escucha una voz que le ordena matar al origen de todo. Al origen de todo el problema que sufre en su propio interior. A la base de todo su conflicto y todo su trauma. Esa voz le ordena matar a su madre. El 21 de abril de 1973 se dirige a casa de su madre y una vez allí le pega un tiro y la mata. Acto seguido, esa voz que le decía que acabara con su madre también le comunicaba que tenía que acabar con su lengua, ya que sus palabras eran lo que al fin y al cabo habían hecho que Edmund se sintiera así. Por eso le cortó la lengua y la echó a la trituradora. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando la trituradora expulsó la lengua sin haberla triturado? Palabras suyas, de hecho, que comentó, fue que ni aún estando muerta se iba a callar. Pero ahí no quedó todo, porque esa incipiente voz le seguía hablando y le ordenó matar ese mismo día del que estamos hablando, ese 21 de abril, a la mejor amiga de su madre. Sally Hallett, esa mujer que había confabulado junto con su madre también contra él. Tenía que acabar con ella. Llamó por teléfono a Sally Hallett, esa gran amiga de la que hablas, José, la gran amiga de la madre, y con la excusa de que su propia madre le estaba reclamando, su última víctima acudió sin pensarlo. Y una vez en la casa, Edmund Kemper estranguló a Sally Hallett y le cortó la cabeza. Por fin se había acabado todo, por fin se callaron esas voces que sentía en su interior y por fin quedó en paz consigo mismo. Sus asesinatos se habían acabado. Dos horas después de haber matado a su última víctima, Edmund Kemper se dirigió a una cabina de teléfonos y llamó a la policía, confesándoles todos sus actos, aunque desde la otra parte pensaron que en un principio era todo broma y al propio Kemper le costó mucho convencerles. Al cabo de casi 3 horas hablando, una patrulla se pasó por la cabina y ahí estaba, acurrucado y esperando su detención.